Celestial, te damos gracias por un día más de vida, por los alimentos, por un techo, por una familia. Te pedimos que la clase de hoy sea para el bien de todos. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanitos. Sean bienvenidos a una clase más de la primaria. Gracias, hermanita Krishna, por ofrecernos la primera oración. Y como siempre, seguimos aprendiendo el libro de Doctrina y Convenios en este programa tan maravilloso como lo es el Ven, Sígueme. Nuestra clase de hoy se titula Mi ley para gobernar mi iglesia. ¿Se acuerdan en la clase anterior? Parte de que se congregaran era para que el Señor pudiera darles la ley. Y miren, ya en esta clase vamos a hablar un poco acerca de la ley. Este es el título de nuestra clase de hoy. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué significa ser discípulo de Jesucristo? ¿O saben ustedes qué es serlo? Piensen un poquito, ¿verdad? Y tal vez ahí comenten en casa con mamá, con papá, con la familia, con quienes estén allí, qué es ser un discípulo de Jesucristo. Para quienes no saben, ¿verdad?, qué es ser o cómo podemos ser un discípulo de Jesucristo, porque recuerden que todos estamos aprendiendo, de repente todos ustedes saben, pero quizás haya alguien que está viendo esta clase que no sabe. Así que me gustaría que leamos en Doctrina y Convenios, en la sección 41, el versículo 5. Ahí vamos a aprender bien claro, de una forma bien sencilla, qué es ser un discípulo. Esto ya lo leímos esta semana, hermanitos. Leamos. El que recibe mi ley y la guarda, tal es mi discípulo. Y el que dice que recibe mi ley y no la guarda, no es mi discípulo y será expulsado de entre vosotros. Miren qué forma tan sencilla la del Señor de podernos explicar cuándo o quién es uno de sus discípulos. Me llama mucho la atención la forma tan sencilla en que el Señor nos está diciendo quién sí es su discípulo o cuándo sí lo somos. Y es que miren, Él dice que el que recibe su ley, número 1, pero número 2, y la guarda. Para poder decir, ¿verdad?, quién es un discípulo, tiene que ser alguien que recibe y guarda su ley. ¿Pero dónde recibimos su ley, hermanitos? En las Escrituras, en las palabras de los profetas, en toda la palabra hablada antigua y moderna que viene desde los cielos. Esas escrituras como la Santa Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, el Libro de Mormón y todo lo que sabemos que es escritura. Allí está la ley de Él. Pero no solo es recibir esa ley, hay que guardarla. Aquí podemos aprender tan clarito que si quiero ser discípulo de Jesucristo, debo recibir y guardar su ley. Y es por eso que la iglesia también tiene tantos maravillosos programas y está organizada tan ordenada como por edades. También estamos ordenados entre varones y mujeres para poder aprender y recibir su ley. Miren, los niños tienen ese programa tan hermoso de niños y jóvenes donde pueden aplicar conocimiento de la ley del Señor y aplicarlo en sus vidas. Nos ayudan todos los programas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, nos ayudan a poder recibir y aplicar la ley del Señor. Y de esa manera, hermanitos, estamos demostrando ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Entonces, hermanitos, parte también decir que recibo y guardo la ley es, por ejemplo, que yo sé que existe una ley a la que llamamos la ley del diezmo. Ese es un ejemplo. La ley del diezmo es también sencilla y clara. Gano 10 lempiras, doy 1 lempira, la 10ª parte para el Señor. Si gano 1000 lempiras, son 100 para el Señor. Si mamá les regaló 20 lempiras, 20 centavos son para el Señor. Y así. Una de las cosas que más ha bendecido mi familia en esta pandemia ha sido esa ley. Haber guardado y seguir guardando la ley del diezmo nos ha protegido realmente del ángel destructor. Otro ejemplo puede ser la palabra de sabiduría.
cómo nos ha bendecido ahorita con esto del COVID, ¿verdad? El poder tener una alimentación sana, el poder tener un sistema inmunológico algo fuerte. Y sabemos que en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días se nos ha dado una ley de salud, donde algunos alimentos han de usarse con prudencia, otras sustancias no deben utilizarse. Y también sabemos lo que es muy bueno para nuestro cuerpo y hasta de dormir se nos ha enseñado, ¿verdad? En la palabra de sabiduría, cuidar este cuerpo que es un templo, ¿verdad? En la Biblia también se nos dice que este es un templo y quien no lo cuide, ¿verdad? Dios va a darle un castiguito por allí. Otra ley que me gustaría que pongamos de ejemplo es el día de reposo, hermanitos. El día del Señor es santo y debemos guardarlo, debemos vivirlo. Hay bendición en él. El día de reposo es un día maravilloso para poder recibir su ley y guardarla. El día de reposo es un día especial donde también podemos ayudar en el recogimiento de Israel. Tantas cosas maravillosas que podemos hacer en el día del Señor. No olvidemos que cada vez que nosotros estamos guardando los mandamientos del Señor, estamos acumulando tesoros en el cielo. Estamos mejorando nuestra relación con nuestro Salvador Jesucristo. Y miren, estamos demostrando ser sus discípulos, recibiendo su ley y guardando su ley. En la clase pasada decíamos que si guardábamos los mandamientos, ¿verdad?, íbamos a tener poder para resistir al enemigo. Así que todo lo que se nos pide en el Evangelio de Jesucristo siempre es para bendición de cada uno de nosotros. En las secciones que estuvimos leyendo y aprendiendo y estudiando en este programa de Ven, Sígueme, donde se enseñaba la ley y los mandamientos, más que nada en la sección 42, habían bastantes ejemplos de la ley o de lo que nos pide el Señor, de esos mandamientos que nos pide que guardemos. Solo vamos a ver algunos de ellos, ¿verdad? Así un poquito salteaditos porque la sección tiene 93 versículos y ustedes ya los leyeron en casa, pero nosotros vamos a ir leyendo uno que otro. Vamos a ver, por aquí encuentro en el 18. Ahora bien, aquí hablo a la iglesia: no matarás, y el que matare no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Miren, hermanitos, hay que respetar la vida. Hay que respetar la vida desde el vientre de la madre, hay que respetar la vida desde una plantita. Tantas cosas, ¿verdad, hermanito? Miren aquí en el 20, no hurtarás. El que hurte y se arrepiente, y no se arrepiente, será expulsado. Hurtar es tomarlo de una persona sin que nos esté viendo, escondiditos ahí, tomar lo que es ajeno. Tampoco debemos hacer eso. Miren en el 21. No mentirás, el que mienta y no se arrepiente será expulsado. Debemos hablar siempre con la verdad. Vamos a saltarnos otro poquito. Aquí en el 22 dice: amarás a tu esposa con todo tu corazón y te llegarás a ella ya ninguna. Bueno, para los adultos, para papás, ¿verdad? Y para mamás lo mismo, ¿verdad? Cada cual. Vamos a ver aquí en el 24. Dice: no cometerás adulterio, y el que cometa adulterio y no se arrepiente será expulsado, ¿verdad? El adulterio es cuando una persona tiene su esposo o su esposa y tiene una relación amorosa con una persona que no es su esposo o que no es su esposa. Entonces, miren, eso es pecado, no se debe hacer. No hablarás mal de tu prójimo ni le causarás ningún daño. Miren qué especial este mandamiento. Este mandamiento fue uno de los que resumió el Señor, ¿verdad? Amar a Dios y amar al prójimo. Pero mire que aquí dice que lo amemos, que no hablemos mal del prójimo ni le hagamos ningún daño, ¿verdad? Entonces, a veces pues nos sentimos como que gran amor por todas las personas, pero con sentir respeto por ellos como hermanos de nosotros, hijos de Dios, y no hacerles ningún daño, pues ya estaremos viviendo este mandamiento. Ay, y miren aquí el 29 lo que nos dice: si me amas, me servirás y guardarás todos mis mandamientos. Miren, hermanitos, si amamos al Señor, le serviremos y vamos a guardar todos sus mandamientos, no algunos. Tenemos que vivir todos esos mandamientos, guardarlos todos. Vamos a saltar aquí el 31. Y al dar de vuestros bienes a los pobres, a mí lo haréis, ¿verdad? Ahí vamos a quedarnos en pedacito. Vamos a ver. Miren el 40 lo que dice: y además no serás altivo de corazón, sean todos tus vestidos sencillos, y su belleza, la belleza de la obra de tus propias manos, ¿verdad? No hay que ser altivos ni orgullosos. Vamos a ver el 41, nos indica aquí que háganse todas las cosas con pureza ante mí. Y en el 42 da otro mandamiento aquí el Señor: no serás ocioso, porque el ocioso no comerá el pan ni vestirá la ropa del trabajador. Me voy a detener aquí en este 42 y hasta ahí vamos a leerlos, pero me llama la atención
El Señor dice que no seamos ociosos. Y el Señor nos ha orientado a amar y a servir a los necesitados y darle, pero no a que nosotros seamos ociosos, a no trabajar, a no buscar cómo proveer, vaya, a los adultos para ustedes los niños, y esperar que otros nos den, otra persona que, por ejemplo, ahorita en la pandemia, muchos se quedaron sin empleo, ¿verdad? Pero muchas de esas personas, no tanto miembros como no miembros, buscaron emprendimientos, a vender comida, a vender esto, buscaron qué hacer, ¿verdad? Pero muchas personas les da miedo salir a la calle, pero sabemos que tenemos que trabajar. Muchos hermanos y hermanas salen a sus trabajos. Mi esposo es uno de ellos y seguro algunos de sus padres también lo son. Y el hecho de que esté la pandemia no significa, no voy a trabajar y que alguien más me mantenga. No, no hay que ser ocioso. Si Dios en su bendita misericordia ha permitido que aún en tiempo de pandemia tengamos algo de cómo tener ingresos, ¿verdad? Para que lo comentemos ahí con los adultos, con mamá y papá, pues hay que ser trabajadores. Y un día ustedes también van a ser adultos y van a tener hijos y no deben estar esperanzados a que alguien más sostenga su familia. Debemos de ser industriosos, autosuficientes, como dijo el Señor. ¿Alguna vez vamos a necesitar ayuda? Seguro que sí. Vivimos en un mundo caído y todos alguna vez somos necesitados. Pero el Señor desea que nosotros seamos prósperos. Y aún en tiempos de la pandemia hay maneras de generar ingresos. No hay que ser ocioso. Hay que motivar a los adultos en casa a no tener miedo, a confiar en nuestro Padre Celestial. Si otros hermanos bien trabajan y Dios les ha cuidado, también va a cuidar a sus seres amados que ahorita estén sin empleo, ¿verdad? Pero no hay que dejar que Satanás nos meta ahí adentro en el corazoncito que vivamos del trabajo de otras personas, no, porque no debemos ser ociosos. Yo sé que los santos de los últimos días no somos así, ¿verdad? Pero si conocemos a alguien que está teniendo miedo, hay que enseñarle de que Dios va a cuidarle y de que el Señor también desea que seamos industriosos, ¿verdad? Porque todos queremos ser verdaderos discípulos de Jesucristo, ¿verdad? Y miren, ahí está en la sección que no debemos ser ociosos, ¿verdad? Entonces hay que trabajar y hay que hacer las cosas que son correctas. Vimos algunos de los mandamientos y de las leyes que debemos de guardar para poder ser bendecidos. Hermanitos, vamos a leer entonces ahora en la sección 42 siempre el 61 y el 68, porque aparte aquí el Señor nos enseña otra cosa muy importante. Oigan lo que dice el 61. Si pides, recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a fin de que conozcas los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. Vamos al 68 ahora. Lleven la lectura ahí en casa. Por tanto, el que carezca de sabiduría, pídala, y le daré abundantemente y sin reproche. Me encantan estos dos versículos de la sección 42, porque esa es la manera, ¿verdad?, en que Dios nos ayuda a tener conocimiento. Dios no nos revela todo de un solo, no. De una sola vez, no. Él nos da conocimiento poco a poco, ¿verdad? Pero nosotros debemos de pedirla y debemos de buscarla, ¿verdad? Debemos de encontrar por medio de un estudio diligente, de oraciones sinceras, buscar ese conocimiento. Vamos entonces a decir que aquí el Señor nos da un gran consejo que debemos de aplicar, ¿verdad? Que aprendemos que si pido sabiduría, Dios me la revelará. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido una gran duda? Hemos arrodillado en allí escondiditos a preguntarle y hemos recibido respuestas. O cuando muchas veces no comprendemos algo y en una clase nos lo aclararon en la iglesia o en nuestro estudio personal o en la noche de hogar con mamá y papá y en casita pudimos encontrar respuestas. Y por eso ahí menciona cosas apacibles, aquello que trae gozo. Y es que es tan bonito cuando el Señor nos responde alguna duda de su evangelio o de nuestra propia vida inclusive, pero más aún de su ley. Es tan especial comprender su doctrina. Y es que Él trabaja así, ¿verdad? Poco a poco, no nos da todo de un solo, pero debemos de ser diligentes. Y a mí me gustaría recordar algunos ejemplos de algunos personajes de las Escrituras que pidieron sabiduría y que se les dio. Y vamos a ver uno que a mí me encanta mucho, porque no sé, a mí me encanta la actitud de Moisés, aquel príncipe. Vamos a leer en Moisés 1:30.
Dice, y sucedió que Moisés imploró a Dios diciendo, te ruego que me digas, ¿por qué son estas cosas así y por qué medio las hiciste? Cuando ya el Señor le empieza a decir toda la creación y todo. Miren la pregunta de Moisés. Moisés creció en el mejor de los palacios en aquel tiempo, pero no lograba comprender lo que el Señor le estaba explicando. Por eso le dice, ¿por qué son estas cosas así y por qué medio las hiciste? Y vamos a ver en el 31, dice, y he aquí la gloria del Señor cubrió a Moisés, de modo que Moisés estuvo en la presencia de Dios y habló con él cara a cara. Y Dios el Señor le dijo a Moisés, para mi propio fin he hecho estas cosas. He aquí sabiduría y en mí permanecen. Entonces vemos que realmente el Señor le dio respuesta a Moisés, ¿verdad? Y siguieron hablando, hablaron cara a cara. Entonces quería ver este pedacito para que recordemos que nosotros, si tenemos dudas, podemos preguntar al Señor y podemos recibir sabiduría. Si buscamos la sabiduría del Señor y se la pedimos, la vamos a recibir. No toda de un solo, pero sí. Vamos a poner otro ejemplo, solo uno más del libro de Mormón, que también me gusta mucho. ¿Recuerdan cuando Ley tuvo su sueño y empezó a contar y todo? Nefi quedó un poco inquieto y él también quería saber. Vamos a leer en segundo Nefi 10, el 17. Y dice, y sucedió que después que yo, Nefi, hube oído todas las palabras de mi padre concerniente a las cosas que había visto en su visión y también las cosas que habló por el poder del Espíritu Santo, poder que recibió por la fe que tenía en el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios era el Mesías, que habría de venir. Yo, Nefi, oigan bien aquí, sentí deseos de que también yo viera, ¿verdad? De ver, yo oyera y supiera estas cosas por el poder del Espíritu Santo, que es el don de Dios para todos aquellos que lo buscan diligentemente, también en tiempos pasados como en el tiempo en que se manifieste Él mismo a los hijos de los hombres. Entonces Nefi quería ver y también quería oír, así como su padre había tenido esta visión. Entonces nos vamos a saltar ahora siempre, ¿verdad? Al capítulo 11:1 siempre de Nefi. Pues sabiendo que después que hube deseado conocer las cosas que mi padre había visto y creyendo que el Señor podía hacérmelas saber, miren, estaba creyendo también. Mientras estaba yo sentado reflexionando sobre esto, fui arrebatado en el Espíritu del Señor, sí, hasta una montaña extremadamente alta que nunca antes había visto y sobre la cual nunca había puesto mis pies. Y luego sigue, ¿verdad?, el relato donde se le explica todo punto por punto lo que significaba a Nefi. Pero lo importante que quería que viéramos es que siempre que busquemos sabiduría, el Señor nos la va a dar, ¿verdad? Así como fue el caso del profeta José, ¿verdad? Cuando quería saber a qué iglesia debía unirse, o estos dos ejemplos que yo acabo de darles, ¿verdad? De el profeta Moisés y Nefi, ¿verdad? Entonces, así nosotros también vamos a poder tener esa misma bendición si somos diligentes y si la pedimos. Ahora, imaginen, hermanitos, imagínense que un día nosotros estamos en la reunión de la iglesia por Zoom, un ejemplo, en la reunión de testimonio, y le toca hablar a una persona que nosotros ya conocemos, una persona muy respetable, miembro de la iglesia, que le ha servido mucho al Señor, que no es mala, que le hemos conocido, pero que de pronto ella empieza a decir, ¿verdad?, que ha recibido una revelación del Señor y que es prohibido beber leche, por ejemplo, y que de ahora en adelante esta persona es quien va a dirigir la iglesia. ¿Se imaginan que eso nos pasara en una reunión ahorita? Pensemos un poquito qué es lo raro de esto o lo malo de esta buena persona que nosotros conocemos. Piensen un poquito, pensemos. ¿Qué habría de malo en esto que está diciéndonos esta persona en la reunión del barrio de testimonios? Un ejemplo. De repente, hermanitos, esto nunca nos ha pasado, ¿verdad? Y quizás no nos pase, pero algo así, pero parecido sucedió con los santos, ¿verdad? En la lectura que tuvimos esta semana, ¿verdad? En los pioneros, ¿verdad? Alguien, ¿verdad?, quiso dar a entender que ella
era la persona que ahora iba a dirigir o a recibir la revelación del Señor y no José Smith. Entonces vamos a ver qué fue lo que el Señor dijo con respecto a esto y vamos a leer en la sección 43 desde el 1 al 7. Así que llevemos la lectura ahí en casita. Escuchad, oh élderes de mi iglesia, y dad oído a las palabras que os hablaré, porque aquí de cierto digo que habéis recibido un mandamiento que será por ley a mi iglesia, por conducto de aquel a quien os he nombrado para recibir mandamiento y revelaciones de mi mano. Y esto sabréis con certeza, que no se os ha nombrado a ningún otro para que reciba mandamientos y revelaciones hasta que él sea llevado, si persevera en mí. Pero de cierto digo que ningún otro será nombrado a este don sino por medio de él, ¿verdad? Sino que por medio del profeta José en ese momento, ¿verdad? Porque si le fuere quitado, no tendría poder sino para nombrar a otro en su lugar. Un ejemplo, que el profeta José fuera quitado por una cosa mala que hizo, se le iba a permitir nombrar al siguiente. Eso es lo que estaba dando a entender al Señor, que hasta que él fuera llevado, ¿verdad?, muerto, se iba a nombrar a otro. Y si no, cuando él ya fuera quitado, José, esa es la última autoridad que él tendría de poder poner o llamar, nombrar al siguiente. Sigamos. Y esto será por ley. No recibiréis como revelación ni como mandamiento las enseñanzas de ninguno que se presente ante vosotros. Ojo, ¿verdad? Porque no sabemos qué pueda pasar en el futuro. Porque en verdad os digo que el que es ordenado por mí entrará por la puerta, ¿verdad? Y será ordenado, como os he dicho antes, para enseñar las revelaciones que habéis recibido y que recibiréis por medio de aquel a quien yo os he nombrado. Nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que el apóstol de más antigüedad sucede a un profeta muerto, ¿verdad? Pero si un profeta también tuviera que ser relevado, así sería, ¿verdad? Pero tendría el poder para nombrar al que sigue, ¿verdad? Entonces, hermanitos, por si acaso nos pasara como a los miembros en aquel tiempo, ¿verdad?, debemos de estar con este conocimiento atesorado en nuestra mente y en nuestro corazón, que en este momento solo el presidente Nelson está autorizado para darnos instrucciones a toda la iglesia, ¿verdad? Y si él tuviera que ser removido de su llamamiento por alguna razón, ¿verdad?, él también diría quién va a sustituirlo, porque la iglesia es una iglesia de orden. Y la revelación personal existe, pero la revelación para la iglesia en general solo la recibe nuestro amado profeta Russell Marian Nelson, ¿verdad? Entonces a él es a quien vamos a seguir. Aquí podemos aprender que solo el profeta puede recibir revelación para toda la iglesia, ¿verdad? Esta es una verdad que nadie puede cambiar, hermanitos, y que no debemos olvidar, ¿verdad? Entonces, para no olvidar, vamos a ver, hermanitos, un cortito video de algo que nuestro amado profeta nos enseñó en esta recién conferencia. Pero quiero que presten atención. Este fue un mensaje que se le dio a los poseedores del sacerdocio, pero a mí me encantó. Y él da ahí unas 4 cositas que nosotros deberíamos de haber aprendido en esta pandemia, pero solo vamos a hablar de una porque es muy importante para todos. Y aunque fue dado para el sacerdocio, nos va a servir a nosotros. Así que escuchemos al profeta. Mis queridos hermanos, testifico que ciertamente Él ha estado y está guiándonos todo el tiempo que procuramos escucharlo. Él quiere que crezcamos y aprendamos, incluso y puede que especialmente por medio de la adversidad. La adversidad es una gran maestra. ¿Qué aprendieron ustedes en los últimos 2 años que siempre querrán recordar? La respuesta de cada uno será particular, pero permítanme sugerir 4 lecciones que espero que todos hayamos aprendido y que jamás olvidemos. Lección 1. El hogar es el centro de la fe y la adoración. A menudo, cuando el Señor nos advierte de los peligros de los últimos días, incluye este consejo: permaneced en lugares santos y no seáis movidos. Esos lugares santos ciertamente incluyen los templos del Señor y los centros de reuniones. Pero como la posibilidad de congregarnos en dichos lugares se ha visto restringida de varias maneras, hemos aprendido que uno de los lugares más santos de la tierra es el hogar. Sí, incluso su propio hogar.
Hermanos, ustedes poseen el sacerdocio de Dios. Los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo. Ustedes y sus familiares han recibido ordenanzas del sacerdocio, y es en las ordenanzas del sacerdocio que se manifiesta el poder de la divinidad. Este poder está a disposición de ustedes y sus familias en su propio hogar, si guardan los convenios que han hecho. Solo hace 185 años, un día como hoy, el 3 de abril de 1836, Elías restauró las llaves del sacerdocio que permiten que nuestras familias sean selladas para siempre. Eso es por qué se sintieron tan bien al administrar la Santa Cena en su hogar. ¿Qué efecto creen que tuvo en sus familiares verlos a ustedes, padres, abuelos, esposos, hijos o hermanos, administrar esta santa ordenanza? ¿Qué harán para conservar ese sentimiento sagrado en su familia? Tal vez sientan que todavía les queda mucho por hacer para que sus hogares se conviertan en verdaderos santuarios de fe. Si es así, por favor, háganlo. Si están casados, deliberen en consejo con su esposa como compañeros iguales en esta obra crucial. Pocas metas son más importantes que esta. Entre hoy y el tiempo en que vuelva el Señor, todos necesitaremos que nuestros hogares sean lugares de serenidad y seguridad. Las actitudes y los actos que invitan al Espíritu incrementarán la santidad del hogar. Lo mismo es cierto del hecho de que la santidad se desvanecerá cuando haya cualquier cosa en su comportamiento o entorno que ofenda al Santo Espíritu, ya que entonces los cielos se retirarán. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el Señor quiere que hagamos de nuestro hogar el lugar central para aprender y vivir el Evangelio? No es solo para prepararnos para una pandemia y ayudarnos a sobrevivir a ella. Las restricciones presentes que afectan a las reuniones terminarán algún día. No obstante, su compromiso de hacer de su hogar su santuario principal de fe no debe terminar jamás. A medida que la fe y la santidad disminuyan en este mundo caído, aumentará su necesidad de tener lugares santos. Los insto a seguir haciendo del hogar, su hogar, un verdadero lugar santo y a no ser movidos de este objetivo esencial. Hermanitos, viendo lo que el profeta estaba enseñando en esta ocasión a los poseedores del sacerdocio, un discurso maravilloso. En este pequeño fragmento pudimos aprender muchas cosas, ¿verdad? Él mencionaba que el Señor ha estado guardándonos y que seguirá guardándonos, ¿verdad? En cuanto procuremos escucharlo, ¿verdad? También él decía que el Señor quiere que crezcamos, porque aunque el consejo es para los del sacerdocio, nosotros también podemos aplicarlo a nosotros mismos, y que muchas veces crecemos en medio de la adversidad, porque la adversidad es una gran maestra, y nos invitó a recordar 4 lecciones, pero de la cual solo vimos una, pero que me pareció maravillosa y que todos debemos de contribuir, ¿verdad? Dijo que no olvidemos esas lecciones, y yo tampoco quiero que olvidemos esta entre nosotros, que el hogar es el centro de fe, ¿verdad? Y adoración, ¿verdad? Que el Señor nos aconseja permanecer en lugares santos y que no seamos movidos, ¿verdad? Entonces, ya que nuestro hogar debe ser el centro de nuestra fe y adoración, nuestro hogar debe de ser ese lugar santo. Él mencionaba que como lugares santos están los templos y los centros de adoración, pero ahorita, hermanitos, no podemos ir, por lo menos en Honduras, no podemos ir a los templos, y también pues no estamos yendo a los centros de reuniones. Entonces, uno de los lugares más santos para nosotros es el hogar, como decía el profeta, ¿verdad? Entonces, les recordaba ya a los hermanos acerca del poder del sacerdocio y lo bendecidos que somos al recibir la ordenanza de la Santa Cena por medio de nuestros padres, esposos, hermanos, tíos, primos, ¿verdad? Abuelos, etcétera, ¿verdad? Que no olvidaran esa experiencia tan maravillosa, ¿verdad? Así que nosotros, si la estamos viviendo así, no la olvidemos tampoco. Dijo que si nos faltaba, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Para convertir nuestro hogar en verdadero santuario de fe,
que por favor lo hagamos. Y yo quiero que todos hablemos de esto porque todos somos parte de un hogar, no solo los poseedores del sacerdocio. Todos tenemos que lograr que el ambiente haga que nuestro hogar sea un lugar santo. Dijo que entre hoy y el tiempo en que va a venir nuestro Salvador, todos necesitamos que nuestros hogares sean pues lugares de serenidad y seguridad, ¿verdad? Porque estamos en tiempos peligrosos, hermanito. Mencionó que las actitudes y los actos que invitan al Espíritu son los que incrementan la santidad en el hogar. Entonces, también del mismo modo, si nosotros ofendemos al Espíritu, pues disminuimos la santidad en nuestro hogar. Así que procuremos mantener el Espíritu en nuestra casa, en nuestro hogar, ¿verdad? Dijo también que pues el Señor, ¿verdad? Quiere que nuestro hogar, ¿verdad? ¿Por qué que Él quiere que nuestro hogar sea un lugar santo? Dice que a medida que en el mundo disminuya o se pierda la fe y la santidad, nosotros vamos a necesitar, ya que estamos en un mundo caído, ¿verdad? Todo se va perdiendo un poco la fe, hermanitos, aunque no se quiera, pero esto es así. Nosotros vamos a necesitar tener un lugar santo, uno donde refugiarnos y que más que nuestro hogar, ¿verdad? Dijo que pues nosotros debemos de hacer que nuestro hogar sea un santuario, ¿verdad? Y no debemos de determinar ya esa meta dorada, sino que trabajar individual y familiarmente. Nosotros debemos procurar que sí, nuestro hogar sea el centro de adoración para nosotros. Dijo al final, los insto a hacer de su hogar un lugar santo y no ser movidos de este objetivo esencial. Si hemos aprendido hoy que si queremos ser discípulos de Jesucristo, es el que recibe y guarda la ley, y quienes dan la ley son los profetas, esto que el profeta aconsejó a los del sacerdocio es algo que nosotros debemos cumplir. Así es que, hermanitos, no olvidemos que debemos de hacer de nuestros hogares un verdadero santuario de fe. Realmente sé que lo que hemos aprendido esta mañana es verdadero. Debemos buscar sabiduría y la vamos a recibir. Debemos ser verdaderos discípulos de Jesucristo al recibir y vivir su ley. Y el Señor solo va a dar su palabra a los profetas. Y nuestro profeta actual nos ha dado maravillosos consejos. Sigamos leyendo los discursos de la conferencia para seguir siendo bendecidos. Sé que todo lo que hemos hablado es verdad y lo testifico en el santo nombre de Jesucristo. Amén.